Hola, seguimos en el curso Soy programador Java y uso bien el lenguaje. Recuerden que estamos en la sección Tratamiento de cadenas. Ahora vamos a ver qué son las subcadenas o substring. Voy a crear una nueva clase que se llamará subcadena. La subcadena viene a ser una parte de la cadena. Para esto nosotros utilizamos un método del string que es el método substring. Vamos a ver cómo se utiliza. Por ejemplo, yo tengo la cadena nombre es igual, comillas, y pondré mi nombre es Pedro. Mi nombre. Esta cadena puede tener subcadenas o substring. Voy a crear, por ejemplo, un string que será S1 de substring 1 o subcadena 1 y voy a utilizar el método substring. Por ejemplo, tendré la subcadena de la cadena nombre punto substring y le pondré por parámetro 0,3. Ahora voy a mostrar este S1 a través de la consola y veremos qué pasa. Shift F6 y como se dan cuenta tiene el valor M y espacio. Vamos a poner aquí 0,5 y veremos que tiene mi espacio NO. Quiere decir que desde la posición 0 hasta la posición 5 ha creado una subcadena de la cadena nombre. Entonces de esta forma, poniendo los dos parámetros, el parámetro de inicio y el parámetro final, podremos cortar de la cadena y crear la subcadena. Por ejemplo, también podemos usar, que empiece la subcadena en la posición 5 y que termine en nombre.len, utilizando el método de la clase pasada. Shift F6 y vemos que ha cortado desde n hasta el final, porque .len te da el tamaño de la cadena. Ahora vamos a ver algo más. El método substring también permite que por parámetro le enviemos un solo valor. Por ejemplo, voy a enviar el valor 4. Y veamos qué pasa. Como vemos, ha cortado y ha creado la nueva subcadena desde la posición 4 hasta el final. Entonces, o podemos enviar el valor inicial y el valor final, o simplemente enviaremos el valor inicial. Y el método substring nos devolverá la subcadena creada. Hay un tema importante que tenemos que ver aquí en Java, que son los prefijos y los sufijos, que también nos ayudarán a poder hacer el tratamiento de las cadenas. Vamos a ver esto, así que comentaré estas líneas de código y vamos a ver los prefijos y los sufijos. Entendemos por prefijo al inicio de la cadena y sufijo al final de la cadena. Un prefijo para mi cadena nombre puede ser mi, y un sufijo para mi cadena nombre puede ser Pedro, ya que mi está iniciando la cadena y Pedro está finalizándola. Voy a crear una variable tipo boolean porque esto nos va a retornar verdadero o falso. Y voy a crear la variable b1 es igual a la cadena que es nombre.startWith. Aquí nos pide un string de parámetro y por ejemplo le voy a poner mi. De esta forma estoy preguntando si la cadena nombre empieza con el prefijo mi. Vamos a ver si nos devuelve true o false. Acá vamos a poner b1 y vamos a ver en la consola cuál es el resultado. Vemos que nos devuelve true, ya que la cadena nombre sí empieza con el prefijo mi. Vamos a ver otro ejemplo y pondré espacio n. Voy a correr Shift F6. Entonces vemos que nos sigue devolviendo true, ya que mi espacio n sigue siendo el prefijo de la cadena nombre. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Voy a borrar el mi y voy a dar Shift F6. Ahora nos devolverá false, ya que espacio n no es el inicio de la cadena, o sea, no es el prefijo. Ahora veremos los sufijos. Crearé una variable de tipo boolean una vez más, que se llamará b2 y es igual a nombre, y aquí utilizaremos el método endWith. Y nos pide también un string por parámetro. Vamos a poner por parámetro la palabra Pedro. Y punto y coma. Ahora voy a mostrar B2 y debería mostrarnos verdadero. Y aquí tenemos verdadero, ya que la cadena termina con el sufijo Pedro. Vamos a probar otro ejemplo. Pondré es espacio Pedro. Shift F6 y tenemos verdadero una vez más, porque ciertamente la cadena tiene el sufijo es Pedro. Y si borro Pedro y dejo solamente es, debería darnos falso, porque es no es el final de la cadena Pedro, sino es Pedro. Ahora corremos y nos da verdadero. En la primera clase de tratamiento de cadenas, vimos ocurrencia de caracteres,
que nos servía para encontrar la posición de algún carácter. Veremos esto mismo utilizando ya no un carácter, sino una subcadena. Voy a comentar este código, crearé una variable de tipo int y lo llamaré pos1 de posición 1. Es igual a nombre.indexOf y aquí pondré la subcadena Pedro. Ahora voy a mostrar esta posición, so más pos1, pruebo y me devuelve la posición 13. Porque la subcadena Pedro inicia en la posición 13. Si pongo por parámetro la subcadena nombre, nos devuelve la posición 3, ya que nombre empieza en la posición 3, y si contamos sería 0, 1, 2 y 3. Nombre inicia en la posición 3. De esta manera también podemos encontrar la posición de la subcadena. Y ahora veremos el mismo método que vimos en la clase pasada. Int pos2 es igual a nombre.lastIndexOf. Y aquí pondremos la subcadena Pedro. Vamos a probar poniendo aquí pos2, Shift F6 y me devuelve la posición 13. Pero agregaré a mi cadena la palabra Pedro una vez más y veré qué pasa cuando le doy Shift F6. Me devuelve ahora el valor 19. Recuerden que IndexOf buscará siempre la primera posición, en este caso de la subcadena, y lastIndexOf buscará siempre la última posición de la subcadena.